Hola gente, amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fútbol 5, su canal amigos sobre el deporte y juego más lindo del mundo. En esta ocasión, después de mucho tiempo, les pido disculpas de antemano si es que venimos subiendo pocos videos últimamente, hemos tenido algunas complicaciones, vamos a tratar de subir videos de forma más seguida. En esta ocasión vamos a seguir con una nueva edición de Top 25, la saga característica del canal. En este caso vamos a hablar de hermanos jugadores del fútbol argentino, es decir, familias o relaciones de fraternidad, de un mismo apellido, una misma sangre o de parentesco que tenga que ver, la condición es que sean hermanos jugadores de fútbol en la Argentina. ¿Sí? El orden de los puestos tiene que ver más que nada con que los hermanos hayan llegado de forma pareja a un nivel alto en el fútbol argentino. Así que les pido encarecidamente que si les gustó el video me pongan like, se suscriban y me den ideas para otros videos, y así podamos ir tirando nuevas ideas sobre la mesa y podemos ir haciendo mejores videos de ahora más para este canal y mejorándolo y ir haciéndolo más ameno y a gusto para ustedes, que son una parte muy importante para el crecimiento de este canal. Así que sin más preámbulos y nada más que decir, comencemos con el video. El primer caso que vamos a ver es el de Jorge Gibson y Alfredo Brown. ¿Por qué ponemos en el puesto 25 a esta dupla de hermanos? Bueno, porque fue la primera dupla registrada en la historia del fútbol argentino, principalmente en la época amateur, ¿no? Ambos fueron glorias del viejo y querido club Alumni, el primer gran club del fútbol argentino junto con Racing. Los dos han sido máximos ganadores de torneos de primera división del fútbol amateur. Destacaron ambos entre los años 1890 y 1910, han ganado varios títulos. Jorge se destacó como defensor o como delantero, mientras que Alfredo Brown fue un delantero nato. Y ambos han sido las principales o primeras figuras del fútbol argentino en aquellos años. Por eso lo ponemos en esta lista, para homenajear o recordar el inicio de toda esta temática de este video, cuál fue la primera pareja de futbolistas hermanos en el fútbol argentino. Vamos a seguir con el caso de Renato y Luciano Sibeli, los hermanos oriundos de Pehuajó. El que tal vez más se destacó fue Renato, más a nivel nacional, mientras que en el caso de Luciano fue más a nivel internacional, jugando en clubes como Libertad de Paraguay, Universidad de Chile o incluso el Ipswich Town de Inglaterra, mientras que Renato Sibeli jugó más a nivel nacional en clubes como San Lorenzo, Gimnasia de Grima de la Plata, también surgido de Banfield. Son jugadores que ambos se destacan por el puesto de la defensa, en el caso de Renato Sibeli siendo marcador central, mientras que Luciano se destaca más por ser un carrilero por izquierda, jugando tanto de lateral como de volante por izquierda. Ambos son jugadores que se han destacado hasta ahora, no han sabido demostrar una gran valía ni nada por el estilo, pero que bueno, ambos han logrado llegar a la primera división del fútbol argentino, lo cual es bastante destacable. Siguiente puesto para Franco y Bruno Zuculini. De ambos, tal vez el que más se viene destacando es Bruno, que actualmente juega en River, pero Franco también tuvo su destacada carrera. Ambos son iniciados en Racing. En el caso de Franco se destacó en clubes como Arsenal de Sarandí, como el Zaragoza. Actualmente está jugando en Defensor Sporting, mientras que Bruno, como dijimos, estuvo en River, está actualmente en River, pero también pasó por clubes como el Manchester City, como el Valencia de España, como el AEK de Atenas o como el Ajax de Verona, entre otros. También incluso llegó a participar con la selección argentina en un sudamericano sub-20 del año 2011, donde Argentina terminó en el tercer puesto. Ambos juegan de mediocampistas, aunque Bruno Zuculini lo hace como mediocampista central, alternando titularidad con Enzo Pérez, con Leonardo Poncio, entre otros. Franco Zuculini, por lo tanto, hizo una carrera un poco más discreta, pero no por eso una carrera de despreciar, siendo que también tuvo sus pasos por la primera división del fútbol argentino. Siguiente puesto para Kevin, Francis y Alexis McAllister, los tres hijos del Colorado McAllister. El más destacado actualmente es Alexis, que está en el Brixton de Inglaterra. Tanto Kevin como Francis juegan en Argentino Junior. Kevin también tuvo un paso por Boca. Los tres están en etapas de desarrollo, son jugadores muy jóvenes, no llegan a los 30 años. Kevin siendo el mayor. Alexis ha sido convocado en algunas ocasiones a la selección argentina. De hecho, un jugador que en Boca mostró algunos destellos de ser un jugador de una gran técnica. En el caso de Kevin no lo pudo hacer tanto como defensor central. Y Francis hasta el momento sigue jugando en Argentinos Juniors, pero
este trío de hermanos tiene posibilidad de poder seguir creciendo a nivel profesional en este deporte. Otra pareja de hermanos bastante recordada es la que reúne tanto a Hugo como a Pablo Barrientos. El Pitu, que tal vez fue el más destacado, el más famoso, destacó en clubes como San Lorenzo, también como estudiante de La Plata, tuvo un paso por el Catania y se retiró en el Toluca, mientras que el caso de Hugo tuvo en equipos como la calle de Comodoro, donde ambos son oriundos allá en Comodoro Rivadavia, en Atlético de Rafaela, Huracán o también Platense, ¿por qué no? Ya él retirado hace algunos años, Pablo Barrientos hace algunos días anunció su retiro, ambos de características distintas. Por un lado Hugo, que fue un volante más rústico, mientras que Pablo fue más bien un número 10 más técnico, más habilidoso, pero que ambos supieron destacar. En el caso de Hugo, actualmente es entrenador, dirigió a equipos como Jorge Newbery o Guillermo Brown de Puerto Madryn. Pablo Barrientos, en cambio, todavía no se hizo sus armas como director técnico, ya que hace poco, como dijimos anteriormente, anunció su retiro. Tuvo una sola convocatoria a la selección argentina, que fue de la mano de Diego Armando Maradona en el año 2008. Siguiente caso, el de los hermanos Montenegro, tanto Ariel como Daniel, o sea el Rolfi, se destacaron en distintos equipos de fútbol argentino. Tal vez ambos comparten haber jugado en equipos como Independiente. Aunque el caso del Rolfi fue más destacado, vamos a comenzar hablando del mayor de los dedos, es decir, de Ariel. Él comenzó jugando en San Lorenzo de Almagro en el 95 hasta el año 99, luego pasó por Belgrano, luego estuvo en Independiente entre los años 2000 y 2002, destacándose como un mediocampista mixto o un segundo volante. Luego tuvo pasos por varios equipos de España, como el Córdoba, el Pontevedra, el Numancia o el Hércules. Luego tuvo un pequeño paso por Gimnasia y Grima de Jujuy en el año 2008-2009. Luego retornó a España para jugar en equipos del ascenso del fútbol español, como son el Lucena o el Peñarroya. Mientras que el caso de Rolfi es mucho más conocido. Tenemos que hablar de que, por ejemplo, él debutó en Huracán, luego pasó por el Olympique de Marsella, luego estuvo en Independiente en varias etapas. Las que tenemos que destacar, por ejemplo, es que él fue campeón de la Apertura 2002, luego estuvo en aquel equipo que ascendió en la temporada 2013-2014 de la B Nacional. Es un tipo muy querido por el hincha Independiente. Luego tenemos que hablar de que, por ejemplo, tuvo un pequeño paso por el Olympique de Marsella de Francia, luego estuvo en el Zaragoza de España, en el Osasuna, luego tuvo un paso por River entre los años 2003 al año 2006, donde alternaba titularidad y suplencia, no llegó a adquirir el nivel que sí tuvo en Independiente. Luego estuvo en el Saturn de Rusia y también tuvo un paso por el América de México entre los años 2009 al año 2012. Múltiple campeón en varias oportunidades, con Independiente en el año 2002, con River en el año 2004 y finalmente con Huracán en la Supercopa Argentina en el año 2014. También tenemos que decir que ganó un Sudamericano Sub-20 con la selección argentina en el año 1999. Fue un gran jugador, se destacó más en Independiente que en el resto de los equipos y tuvo una carrera tal vez un poco más destacada que la de su hermano Ariel. Siguiente puesto, vamos a hablar de los Maradona. Tanto Diego, Raúl como Hugo son conocidos por ser una familia más que futbolera. De Diego no vamos a hablar porque hemos hablado, es un jugador de fútbol que no precisa presentación, uno de los más grandes de la historia. Pero vamos a abocarnos más al Turco o al Lalo, que han sido tal vez los dos hermanos que menos han trascendido o menos conocidos. Por el lado de Raúl, jugó en clubes como Argentinos Juniors, Boca, el Granada de España, Defensa y Justicia en Argentina, tuvo algún paso por el fútbol canadiense y también tuvo algún pequeño paso por Estados Unidos, mientras que el Turco tuvo pasos por Argentinos Juniors, siendo más fiel a los orígenes de Diego, por el Napoli, donde compartió plantel con su hermano. También tuvo un pequeño paso por el Rayo Vallecano de España, por el Club Progreso de Uruguay, por el fútbol japonés, y terminó su carrera en Brown de Arrecifes en el año 1999. No destacaron tanto como lo hizo el Diego, pero bueno, cumple con la condición para poder estar en este top. Otra gran familia del fútbol argentino, la que involucra a los hermanos Fernández y a Juan Cruz Villagra, que más allá de tener un apellido distinto, son hermanos de sangre, ya que comparte el apellido de la madre con sus hermanos anteriormente mencionados, Leandro, Nicolás, Brian. O sea, son hermanos que actualmente juegan en el fútbol argentino, que están actualmente en actividad. En el caso de Leandro juega en el Inter Porto Alegre, en el caso de Brian tuvo pasos por Colón, por Defensa y Justicia, tuvo pasos por los Rayos del Necaxa. Por el lado de Nico Fernández, tuvo también su paso por Defensa y Justicia, por San Lorenzo. En el caso de Juan Cruz, debutó este año, es categoría 2000, también para la camiseta de Defensa y Justicia, aunque juega
como delantero y pertenece su pase a San Martín de San Juan. Una familia que no es común que haya 4 hermanos en el fútbol argentino y que obviamente los 4 estén en actividad al mismo tiempo debe ser un caso bastante inédito, no solamente en la historia del fútbol argentino, sino en la historia del fútbol mundial. Seguimos con la familia Islas, tanto Luis, Daniel como Pablo están retirados actualmente. Y la particularidad es que ninguno de los 3 surgió del mismo club. En el caso de Luis, campeón del mundo en 1986 como suplente de Neri Pumpido, surgió de las divisiones inferiores de Chacarita. El caso de Pablo es surgido de las divisiones inferiores de Boca. Y en el caso de Daniel es surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. Tanto Luis como Daniel han sido arqueros, en el caso de Pablo delantero. Pero la particularidad es que nos encontramos con el primer caso de hermanos mellizos, porque tanto Pablo como Daniel lo son. Y si bien los otros 2, es decir, Pablo y Daniel, se destacaron en primera división y tuvieron algunos pasos, en el caso de Unión por clubes como Unión de Santa Fe, en el caso de Daniel por clubes como Tigre, donde hizo aquella recordada campaña del año 2007 donde Tigre terminó subcampeón a manos del Lanús de Ramón Cabrero, de Luis Ubeldía. El caso de Luis más destacado, siendo arquero titular de Independiente, siendo figura en los años 90, Estudiantes de La Plata, también en Newell's, Platense, en Toluca, en Huracán. Pero que obviamente los 3 de alguna manera en su momento, no tanto Pablo, sino más bien Luis o Islas, demostraron tener un buen nivel en el fútbol argentino. Fabio y Rolando Schiavio. Por un lado, el que se destacó o tuvo un paso bastante importante por Chacarita, por Estudiantes de Buenos Aires, por Barraca Central, por la Liga de Quito o por Defensor Sporting, siendo las 2 únicas ocasiones donde Fabio, siendo el más grande de los 2, se destacó fuera de la Argentina. Y el caso de Rolando el Flaco ha sido más trascendental, siendo figura en Boca, surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, también destacándose en Newell's, en la selección argentina, en el Gremio Portalera, en el Getafe. Tuvo alguna oportunidad con la selección argentina siendo convocado por Diego Armando Maradona en aquella eliminatoria para el Mundial del 2010. Ganador total con Boca, campeón del mundo con el Milan. En el caso de Fabio fue una carrera un poco más discreta, ganando títulos como la B Nacional en el año 98-99 para Chacarita, también ganando promociones para Argentino C y el Argentino B con Rivadavia de Lincoln. Ambos son oriundos de esa ciudad, ambos han jugado defensor, pero obviamente el que más destacó, como todos sabemos, ha sido Rolando, pero obviamente como cumple como la condición, vale mencionar la carrera de Fabio en esta lista que tenemos de jugadores hermanos en el fútbol argentino. Los hermanos Zanetti son los que siguen en esta lista, tanto Sergio como Javier el Pupi se destacaron en primera división, más obviamente el Pupi siendo figura emblemática del Inter de Milán, teniendo pasos por Talleres de Remedio de Escalada o Banfield, siendo sus únicos 3 equipos en toda su carrera, mientras que el caso de Sergio también se destacó en Talleres, también tuvo pasos por Deportivo Español, Racing o el Cremonese de Italia, así como también el Locarno de Suiza. La carrera de Sergio fue mucho más discreta, mientras que la del Pupi Zanetti vale mencionar partidos en la selección argentina, jugando mundiales como el del 98 o el 2002, siendo multicampeón con el Inter, Champions League, varias ligas italianas. También participó de la medalla de plata en Atlanta en el año 96 para la selección sub-23 argentina. Siguiente caso es el de los hermanos Hussein, tanto Claudio como Darío, ambos surgidos de la cantera de Vélez y luego pasaron a River en distintos tiempos, pero ambos tuvieron como segundo equipo a la banda. El caso de Darío se destacó mucho menos que Claudio en River, luego tuvo pasos por la Universidad Católica, Racing, equipos de Puerto Rico, de Maldivas, también tuvo un pequeño paso por San Martín de San Juan, mientras que el caso del Turco fue mucho más destacado, ya que tuvo partidos en la selección argentina, incluso o participó, mejor dicho, del plantel que fue al Mundial de Corea y Japón 2002, fue multicampeón con Vélez, fue campeón con River, también tuvo un paso por Newell's, tuvo un paso por el Napoli de Italia y también tuvo un paso al final de su carrera por San Lorenzo de Almagro. Uno fue volante central, si algunos lo recuerdan jugar, mientras que el otro fue delantero. Otro caso es el de los hermanos Botinelli. Tanto Jonathan como Darío, orden de edad entre uno y otro,
Ambos surgidos de San Lorenzo de Almagro. Luego Darío tuvo un paso por Racing, por la Universidad Católica, también tuvo paso por el Flamengo de Brasil, por el Coritiba del mismo país, por el Toluca de México, por Gimnasia y Grima de la Plata, por Unión por Almagro. Mientras que el caso de Jonathan tuvo un paso tal vez más discreto afuera y tal vez un poco más destacado a nivel nacional, también surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro. Luego tuvo un pequeño paso por la Sampdoria Italia, estuvo en River en el año 2012 y 2013, también tuvo un paso por la Universidad Católica en el año 2014, en el León de México en la temporada 2014-2015, luego estuvo por Rosario Central, Unión de Santa Fe, terminó su carrera en Arsenal de Sarandí. De los dos es difícil determinar cuál tuvo una mejor carrera, tal vez el caso de Jonathan es más destacado a nivel nacional, mientras que el caso de Darío se destacó más en equipos de afuera. En el caso de Jonathan, como recordarán, era un defensor central que a veces oficiaba de lateral izquierdo, mientras que el caso de Darío Botinelli más bien era un mediocampista mixto. Otro caso es el de los hermanos Crosa, tanto Diego como Fernando, ambos defensores centrales, ambos surgidos de las divisiones inferiores de Newell's. Tenemos que hablar un poco de Diego, que se destacó en el Real Betis de España, luego tuvo un paso por Vélez, donde tuvo un gran desempeño, luego estuvo en el Betis de vuelta en el año 2001, luego estuvo en Boca 3 años entre el año 2001 y 2004, luego tuvo un paso por Racing entre el 2004 y el 2007, luego tuvo un paso por Colón en el año 2008 y se retiró en Chacarita en el año 2010. También tuvo un paso por el Maccabi Haifa de Israel. Fue campeón tanto a nivel local como a nivel internacional con Boca, ganando títulos como la Copa Libertadores del año 2003, la Intercontinental también de ese año. El Apertura de ese mismo año fue un año bastante exitoso para él en Boca, aunque no era titular habitual, él formaba parte de aquel equipo importante. Mientras que al lado de Fernando fue más discreto tal vez. Él jugó en River, jugó en Colón, jugó en Quilmes, jugó en Gimnasia y Grima de la Plata, en Talleres y en Chacarita. No jugó precisamente en clubes de afuera, pero sí jugó durante varios años en equipos del fútbol argentino. Ambos marcadores centrales, de características no del todo ofensivas, pero que sí supieron rendir, aunque el caso de Diego fue un poco más destacado. Siguiente caso el que vamos a ver es el de los hermanos Iguay, tanto Federico como Gonzalo, los dos han tenido y siguen teniendo su carrera a nivel profesional en el fútbol. Vamos a comenzar hablando de Federico, el mayor de los dos, que surgió de las divisiones inferiores de River, jugó 2 temporadas hasta el año 2005, luego fue traspasado de nuevo a Chicago, luego estuvo en Turquía jugando para el Besiktas, luego estuvo en el América de México, luego pasó por Independiente, Colón y Godoy Cruz, y luego tuvo su carrera hasta el día de hoy en la MLS, jugando en clubes como el Columbus Crew, como el DC United, como el Inter Miami. Ha sido una carrera discreta dentro de todo, sus únicos títulos los cosechó en el fútbol de los Estados Unidos, mientras que por el lado de Gonzalo, el famoso Pipa, tenemos que todos sabemos la carrera que tenía en la selección argentina, surgiendo de River como un número 10. Federico jugó siempre de número 10, Gonzalo por su parte jugó de número 10, pero luego pasó a jugar de 9 de área, estuvo en clubes como River, como el Real Madrid, como el Napoli, la Juventus, el Milan o el Chelsea. Tuvo una carrera muchísimo más destacada, jugando un total de 2 mundiales con la selección, 2010 y 2014. Estuvo en el plantel del 2018, pero no llegó a jugar ningún partido. Jugó varias Copas América con la selección argentina. De los dos tenemos que decir que tal vez la carrera más destacada ha sido la de Gonzalo. Otra pareja de hermanos a destacar es la de Néstor y Héctor Escota. Ambos delanteros, ambos no del todo identificados con un equipo. Por el lado de Néstor, tal vez se lo puede identificar más con Racing o con el Deportivo Cali, donde jugó más de 100 partidos en cada uno de sus equipos. También tuvo un pequeño paso por River, por Unión de Santa Fe, por Platense, por Temperley, por Estudiantes. Pero el que más destacó de ambos fue Héctor, el gringo, donde es goleador histórico de San Lorenzo, que tiene el récord actual del fútbol argentino con 60 goles en el año 1975, donde tuvo algún paso por Boca en el año 1982, también tuvo un paso por Colón entre el 83 y el 84, donde es surgido de las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe, tuvo un paso por el Sevilla, también tuvo un retiro en Estudiantes de Caseros. Ambos se destacaron como delanteros, pero obviamente el gran goleador del fútbol argentino de la década del 70, por lo menos de la primera parte de la década del 70, fue el señor Héctor Gringo Escota. Otro caso que vamos a ver es de los hermanos Capria, tanto el Mago como Coco, ambos surgidos de las divisiones inferiores de Estudiantes. Por el lado del Mago, tenemos que destacar que se destacó en clubes como Racing, donde es muy querido, incluso hasta ídolo si se quiere. También jugó en Chacarita, en Lanús, en el Barcelona de Ecuador, en la Universidad Católica de Chile. También fue campeón de primera división en Newell's con el Tolo Gallego en el año 2004 y finalizó su carrera en Peñarol
de Montevideo. Mientras que al lado del Coco tenemos que decir que jugó en equipos como Huracán de Corrientes, como Racing, también jugó en Chacarita, en el Atlético Mineiro, jugó en Querétaro, en México, entre otros. Fue campeón de la Sudamericana en el año de la Mercosur, perdón, en el año 2002 con San Lorenzo de Almagro. También tuvo un pequeño paso por el Zurich de Suiza. El caso del Mago es claramente superior el rendimiento que tuvo por sobre el del Coco Capria. De Diego tenemos que decir que era un eximio cabeceador, un fuerte poder de cabezazo tenía sobre todo en los corners de ataque, mientras que el caso de Mago Capria tenemos que decir que tiene una pegada increíble, ya hablamos de él en otros videos, un eximio ejecutante de tiro libre con esa zurda, ese efecto que le daba de potencia y cierto chanfle que permitía que entrara siempre en el primer palo, era un gran ejecutante de tiros libres. Siguiente caso es el de los hermanos, tanto Gustavo como Walter se han sabido destacar en distintas etapas del fútbol argentino, en distintos clubes. Tenemos que hablar de Gustavo, que él es surgido de clubes de Concordia, del Club Comunicaciones, luego a los 14 años pasó a River, donde estuvo unos 4 años hasta el año 2012, luego pasó por equipos como Olimpo de Bahía Blanca, como la Liga de Quito, también estuvo en Gimnasia y Grima de la Plata, hasta que llegó a Racing en el año 2014 y allí por fin pudo destacar por su nivel, siendo goleador de aquel equipo del año 2014 conducido por Diego Coca, siendo compañero de Diego Milito y siendo una figura importante para aquel torneo que ganó Racing en ese mismo año, de la mano también de jugadores como Iván Pichut, etc. También tuvo un pequeño paso por el Tijuana de México, luego retornó a Racing en el año 2018, actualmente se encuentra jugando en la MLS. Mientras que el caso de Walter fue distinto porque él surgió, o sea, debutó en primera en Gimnasia y Grima de la Plata, si bien es de las divisiones inferiores de Boca, tuvo un pequeño paso por Boca entre los años 2016 y 2018 y luego jugó algunos partidos el año pasado, es decir, en el 2020, luego tuvo un paso por el Victoria de Brasil en el 2018, por Unión La Calera en el año 2019, en Unión de Santa Fe en la temporada 2019-2020, donde rindió de alguna forma y actualmente se encuentra en Defensa y Justicia. Si bien no ha sido nunca titular en ninguno de sus equipos, un titular bien afirmado en Boca, ha sabido demostrar algún nivel, compitiendo en el puesto con Darío Benedetto, siendo suplente de él, y marcando algunos goles, incluso en algún superclásico, incluso saliendo campeón con Boca en los años 2017-2018 en el ámbito local. Tenemos que decir que el caso de Gustavo es mucho más grande por el hecho de que él fue importantísimo en aquel torneo que ganó Racing en el año 2014, haciendo una delantera titular junto con Diego Milito, formando equipo con el Chino Saja, o también, por qué no, con Iván Pichut. Otro caso es el de los hermanos Burdizo. Tanto Nicolás como Guillermo fueron marcadores centrales. En el caso de Guillermo todavía está en actividad, Nicolás se retiró ya hace varios años. Los dos compartieron haber jugado en Boca, pero en distintas etapas. Nicolás lo hizo como su club debut, más allá de que él, aunque muchos no sepan, es de las inferiores de Newell's Old Boys de Rosario, mientras que el caso de Guille fue que debutó en el Porvenir, en el ascenso de la B Nacional del fútbol argentino. Luego tuvo un paso por Rosario Central, donde le ganó o le valió incluso la convocatoria de la selección argentina por parte de Diego Armando Maradona. Luego tuvo un pequeño paso por la Roma en el año 2010 y 2011, donde compartió plantel con su hermano. También tuvo un paso por Arsenal. Luego estuvo en Boca en dos partes, en la 2012-2013 y en la 2014-2015, siendo dirigidos tanto por Bianchi como por el Vasco Arrobarrena. Luego tuvo un pequeño paso por el Galatasaray de Turquía, por el Club León de México. Y sus últimos pasos se dieron tanto en Independiente como en Lanús. En caso de Burdizo, de Nico, el mayor, tenemos que decir que se destacó como defensor central y ser campeón en múltiples oportunidades en el Inter, en la Roma, en el Genoa. Fue campeón innumerables ocasiones con Boca, Copa Libertadores, también ganó la Copa Intercontinental del año 2003, donde fue titular junto al Flaco Schiavi. También ha jugado mundiales con la selección argentina en 2006 y 2010, fue campeón del año 2001 en la categoría sub-20. Fue mucho más destacado el paso de Nico que el de Guillermo, pero que bueno, obviamente vale la pena destacar el rendimiento que ha tenido el menor de ambos, sobre todo saliendo campeón con Independiente de la Surgabán, o también, por qué no, de una Copa de Turquía con el Galatasaray en la temporada 2013-2014. Ambos con buen juego aéreo y ambos siendo defensores importantes, el caso de Nico un poco más destacado. Otro caso es el de los hermanos Cambiaso, tanto Nicolás como Esteban, orden de edad entre uno y otro. Tenemos que decir que ambos se destacaron de distintas formas. Nicolás se destacó más a nivel local, mientras que en el caso del Puchu Cambiaso tiene una carrera mucho más grande a nivel internacional. Vamos a empezar con Nicolás. Él, al igual que Esteban, es decir, el Cuchu, estuvo un par de años en el Real Madrid, más precisamente entre los años 1995 al 99, luego estuvo en el Porvenir, en Defensores de Belgrano, en Olimpo de Bahía Blanca, hasta que finalmente llegó al club donde más destacó, que es All Boys, jugando un total de más de 300 partidos. Incluso él es, confeso, hincha de este equipo, es el tercer futbolista con más partidos en la historia de este club en total. Tenemos que decir que le dieron un premio por ser mejor arquero de la primera división en el año 2012. Tiene títulos como haber ascendido con All Boys, como dijimos anteriormente, a primera división en el año 2010.
En el caso del Cucho Cambiaso es mucho más conocida la carrera, haber sido mucho más vista, ya que él fue parte del Real Madrid también en el año 1996 hasta 1998. Luego fue figura en Independiente hasta el año 2001, luego estuvo en River, donde fue campeón en el torneo de clausura 2002, y luego comenzó su carrera en el ámbito internacional. Real Madrid, luego estuvo en el Inter, en el Leicester, en el Olympiacos. Ya hablamos de él en otro video, formó parte de planteles como el del Mundial del 2006, estuvo en muchísimos planteles juveniles, sub-17, sub-20, donde fue campeón en el año 97, bueno, en fin, ya hablamos de él. Y creo que ambos, el que más se destaca sin lugar a dudas ha sido el Cucho, sobre todo por su trayectoria a nivel internacional. Actualmente, o hace poco, fue asistente de Peckerman en la selección colombiana. Próximo caso a ver, es el único caso de todo el top donde hay 4 hermanos con un mismo apellido, es decir, los Zárate. Tanto el Ratón, el Chino, el Rolly como Mauro han sabido debutar en distintas épocas del fútbol argentino, desde la década del 80 que debutó el Ratón hasta los años 2000 donde debutó Mauro. Tenemos que decir que los 4 son surgidos de las divisiones inferiores de Vélez. En el caso del Ratón vamos a comenzar hablando del más grande. Tuvo pasos por el Nuremberg de Alemania, por el Ancona de Italia, luego retornó a Vélez, luego tuvo otro paso por el Nuremberg, estuvo en el Necaxa de México, en el América, luego retornó a Vélez en el año 99-2000, luego tuvo un pequeño paso por el Puebla de México en el año 2000-2001 y en Deportivo Merlo del año 2002-2003. Tiene un solo partido jugado con la selección argentina. Por el caso del Chino, tenemos que decir que tal vez tiene pasos más destacados por el ascenso del fútbol argentino. Debutó también en Vélez en el año 1993, luego pasó por clubes de Alemania, por el Pachuca de México, por el Toluca de México, por el Málaga, por el Jerez, por el Elche, luego tuvo su incursión en aquellos años entre el 2005 y el 2011 en el ascenso del fútbol argentino, jugando en equipos como Morón, Tristan Suárez o Hugo el Boys. También tenemos que hablar del Rolly, el tercero de los hermanos, también surgido de las divisiones inferiores de Vélez, debutó en el año 1998, luego tuvo un paso por el Real Madrid B, es decir, el Castilla, en el 99-2000. Luego tuvo un retorno a Vélez después de haber pasado por clubes de Escocia, por el Murcia, donde recién en el año 2003 se pudo empezar a destacar como goleador en el fútbol argentino, siendo goleador del año 2004 en el clausura, de aquel año siendo una de las figuras incluso del fútbol argentino, junto con Lucas Castromán, donde también fue campeón en el clausura 2005. Tuvo un paso por clubes de Arabia Saudita, por el Monterrey de México, por los Tigres también de esa misma ciudad. Tuvo un solo año en River en el año 2007. Luego pasó por el Barcelona de Ecuador en el año 2008, retornó a Vélez en el año 2009 hasta el año 2010, pasó por Huracán y se retiró en el año 2011 en Defensa y Justicia. En el caso de Mauro, el único que está en actividad todavía, tenemos que decir que él también es surgido de las divisiones inferiores de Vélez en el año 2004, una aparición grande la que él tuvo, ya que debutó y nomás en ese mismo torneo en el año 2004 convirtió, se destacaba por ser un delantero con características individualistas, pero que también tenía una muy buena pegada, siendo dupla con su hermano, siendo campeón en el año 2005, también tuvo un paso por Qatar en el año 2007, por el Al Sadd, Birmingham en el año 2008, luego tuvo pasos por la Lazio, por el Inter, por el West Ham, por el Queen's Park Rangers, por la Fiorentina de Italia, tuvo un paso por el Watford de Inglaterra, por el Al Nasser de los Emiratos Árabes Unidos, hasta que finalmente en el año 2018 llegó a Boca en un pase muy polémico, donde bueno, mucha gente de Vélez, incluso de los medios de comunicación, lo apodaron de traidor, tema bastante discutible. En el caso de los 4 tenemos que decir que tal vez el que más se destacó tal vez se puede repartir entre Ratón y Mauro, ya que ambos se supieron destacar en el fútbol internacional y también en el fútbol local, siendo campeón en múltiples oportunidades. El que más títulos ha ganado, sin lugar a decir dudas, ha sido Mauro, ganando títulos en el 2005, en el 2013 y también ganando 3 títulos en el año 2019 al 2020. También fue campeón mundial juvenil del año sub-20, donde él convirtió el gol de la final contra República Checa en el mundial que se jugó en Canadá. Siguiente caso, el de los hermanos Funes Mori, los mellizos, tanto Rogelio como Ramiro, ambos surgidos de River. Vamos a comenzar hablando de Rogelio, del que es delantero, del que es goleador actualmente del Monterrey. Tenemos que decir que tuvo un pequeño paso por el Benfica en el año 2013-2014, luego tuvo un paso por el Kayserispor de Turquía y actualmente es figura e ídolo del Monterrey, uno de los máximos ídolos, siendo múltiple campeón con el conjunto de México, ganando títulos como la Copa MX en 2 oportunidades, como el Torneo de Apertura en el año 2019 o como la Conca Champions, es decir, la Copa de clubes más importantes de la CONCACAF. También salió campeón de la B Nacional del año 2011-2012, donde recién estaba empezando a hacer sus armas en el fútbol argentino. Fue múltiple campeón con el Benfica, donde ganó Copa de la Liga de Primera División, la Copa de Portugal. Jugó un solo partido con la selección argentina para un superclásico de las Américas en el año 2012, con victoria para Brasil por 2-1. Mientras que el caso de Ramiro se destacó más en River, siendo un titular, uno de los primeros grandes defensores que tuvo Marcelo Gallardo en los años 2014-2015. Luego fue traspasado al Everton de Inglaterra, donde jugó varios años entre los años 2015 y 2018. Estaba afianzándose como titular del equipo y de la selección argentina también. Sin embargo, una grave lesión lo apartó de las canchas un tiempo. Luego fue traspasado al Villarreal
de España, donde actualmente se encuentra jugando ahí, también tratando de mantenerse en nivel, las lesiones no lo dejan poder llegar más alto. Es difícil también determinar cuál de los dos tiene una carrera más destacada. Para mí, de los dos tal vez el mejor ha sido Ramiro, ya que como defensor central, a veces como lateral por izquierda se ha sabido destacar, incluso siendo considerado en su momento por el Tata Martino para la selección argentina, incluso muchos lo auguraban como para ser defensor central en el Mundial de Rusia. No pudo lograrlo debido a la lesión que tuvo, aunque el caso de Rogelio también es a destacar, siendo goleador histórico del Monterrey de México. Se podía haber dado, todavía no se ha dado, una rivalidad de selecciones entre uno y otro, porque Funes Mori y Rogelio tuvo la oportunidad o aún la tiene, de poder naturalizarse mexicano y poder jugar para la selección de ese país. Y si Funes Mori y Ramiro tienen la posibilidad de volver a retornar ese nivel que tenía, tal vez se convocada a la selección argentina y ambos ser rivales en algún partido internacional de selecciones. Siguiente caso que vamos a ver es el de Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto, los mellizos, ambos surgidos de Gimnasia y Grima de la Plata. El caso de Gustavo fue mucho más por distintos equipos, como por ejemplo Racing, Rosario Central, Unión de Santa Fe y demás. Mientras que el lado de Guillermo es mucho más conocido, siendo figura e ídolo de Gimnasia y Grima de la Plata, ídolo en Boca, y también tuvo un pequeño paso al final de su carrera por el Columbus Crew de la MLS. De los dos, tal vez el que más se destacó fue Guillermo. Gustavo nunca fue titular indiscutido en Boca, él jugaba de volante por derecha, también tuvo paso por el Racing de Mostaza Merlo, donde salió campeón en el año 2001. En el caso de Guillermo, se destacó en Boca y en Gimnasia, nunca jugó en Europa, pero sí fue un delantero titular, haciendo una dupla de letal con Martín Palermo, jugando en trío con Riquelme, también hizo dupla con el Chelo Delgado en los años 2002, 2003 también con Carlitos Tevez. Fue un delantero importantísimo, el hincha de Boca lo quiere mucho, lo ama por considerarlo uno de sus máximos ídolos. En el caso de Gustavo es un jugador más querido, pero no tan recordado su paso por Boca, ya que no, como dijimos anteriormente, nunca fue de todo titular en ninguno de los equipos que estuvo. Siguiente caso, el de los hermanos Enrique, tanto Héctor como Carlos, el Negro y el Loco, como eran apodados, se destacaron en la primera división del fútbol argentino, sobre todo en los años 80. Vamos a comenzar hablando del Negro, es decir, de Héctor. Él comenzó jugando en Lanús entre los años 1980 al año 1983. Principalmente en esos años Lanús estaba en el ascenso del fútbol argentino. Luego tenemos que hablar de que pasó a River en el año 1984, jugó ahí hasta el año 1990. Este es el lapso más importante de su carrera. ¿Por qué? Porque entre esos años él era convocado a la selección argentina e incluso fue titular en el Mundial de México de 1986, siendo campeón mundial de fútbol. Estamos hablando del primero de toda esta lista y el único que fue campeón del mundo con su selección argentina, subcampeón del mundo en el año 1990, y a su vez también ganó una Copa Libertadores en el año 1986 con River, una Interamericana en el año 1987, y también la única Copa Intercontinental que tiene River en su historia en el año 1986 a manos del Steaua Bucarest. También salió campeón de primera división con River en los años 85, 86 y 89, 90. Después tuvo un pequeño paso por Deportivo Español en el año 90 hasta el 92, hasta que finalmente se retiró en el año 1993, retornando al conjunto granate. Por el lado del Loco, tenemos que decir que él se destacó más como un defensor lateral izquierdo. En el caso de su hermano era volante derecho, él era más bien un número 3, es decir, un lateral izquierdo. En Independiente, en 1983, donde fue titular indiscutido en aquel equipo que salió campeón de la Copa Libertadores de 1984, del Intercontinental en 1984 con tan solo 19 años, de la Copa América de 1991, también luego tuvo un paso por River entre los años 1988 y 92, donde fue campeón en el año 90 y en el año 91. Tenemos que decir que también pasó por Lanús entre los años 92 y 93, por Gimnasia Tiro de Salta en el 93-94, por Alianza Lima de Perú en el 94-95, Banfield entre los años 96 a 98, hasta que finalmente se retiró en All Boys en el año 1999. De los dos, es obvio que se destacó más el Negro Enrique, siendo campeón del mundo y además siendo una pieza clave en aquel equipo de Bilardo que fue campeón del Mundial de México. En el caso del Loco, fue un lateral importante, incluso pudo haber sido también campeón del mundo con la selección argentina en el año 1986, pero Bilardo se decantó por otros jugadores en su puesto. Y el último caso, yo creo que el más importante sin discusión, es el de los hermanos Milito. Tanto Diego como Gabriel, ambos se destacaron en el fútbol argentino, uno en Independiente, en el caso del que jugaba defensor, es decir, de Gabriel, el otro en Racing, donde es ídolo. Ambos son ídolos en sus equipos, tanto en Independiente como en Racing. En el caso de Gabriel tenemos que decir, son prácticamente de la misma edad, Diego es un poco más grande, un año. En el caso de Gabriel tenemos que decir que debutó en primera división con Independiente, luego pasó al Zaragoza de España, luego tuvo un pequeño paso por el Barcelona, donde formó parte de aquel mítico equipo de Guardiola, donde fue campeón en múltiples ocasiones, luego retornó a Independiente en el año 2012, formó parte de planteles de mundiales de fútbol, tanto el del año 2006 como en el año 2010, Milito fue
parte de aquellos años de convocatorias, también de Copas América, la del año 2007. En el lado de Diego tenemos que decir que fue figura en Racing, donde fue campeón en el año 2001, también fue campeón en el año 2014, luego pasó por el Zaragoza de España, donde compartió plantel con su hermano. Y también tenemos que decir que jugó en equipos como el Genoa de Italia, y que también tuvo un paso por el Inter de Italia, donde fue goleador, campeón y figura de aquel triplete de la temporada 2009-2010, donde ganó la Serie A de Italia de la mano de José Mourinho, luego ganó la Champions League, donde él convirtió los 2 goles frente al Bayern Múnich, donde el Inter se consagró campeón de Europa, luego salió campeón del mundo de clubes en el año 2010, luego retornó a Racing, como dijimos anteriormente, fue campeón de primera división con aquel equipo. Fueron 2 grandes y extraordinarios jugadores de fútbol. Es difícil determinar cuál de los 2 fue más figura. Tal vez el caso de Diego fue un poco más determinante, ya que fue titular en Europa, Gabriel no tanto, pero que bueno, obviamente los 2 merecen su lugar, y yo creo que sin lugar a dudas han sido la pareja de hermanos que más se ha destacado en la historia del fútbol argentino. Muchas gracias por haber visto este video. Les pido que se suscriban, que me den like al video y que me den temas o ideas que son importantes para mí para futuros videos. Hasta la próxima, nos vemos.